Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase. Damos comienzo en esta sesión al tema 2 de la asignatura. En el tema 2 de la asignatura vamos a ver o trata acerca de los retos del estado del bienestar en el cambio de siglo, en el siglo XXI, y ahí pues vamos a ver algunos de los tradicionales desafíos que enfrentaba el estado del bienestar, fundamentalmente lo que tiene que ver con la parte relativa al crecimiento económico y después algunos de los nuevos retos que enfrenta el estado del bienestar, que son fenómenos relativamente más recientes que no estaban en el momento en el cual los estados de bienestar fueron creados, pero que ahora resultan más relevantes y suponen desafíos importantes para el futuro de los estados del bienestar. En relación con la bibliografía, el principal obra de consulta y de referencia para este tema es el libro de Muñoz de Bustillo, Mitos y realidades del estado del bienestar, que es el que os comenté, y ahí viene pues más ampliamente explicado pues todo esto, digamos. Bueno, el primer punto en lo que vamos a ver es cómo se han comportado los estados del bienestar a lo largo del tiempo. Después vamos a ver los desafíos tradicionales del estado del bienestar, sobre todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico, y después los nuevos retos o nuevos desafíos. En cuanto al comportamiento del estado del bienestar a lo largo del tiempo, lo que podemos hacer para ver si existe crisis o no del estado del bienestar es fijarnos en cuál es el gasto social en relación al PIB históricamente, qué es lo que ha pasado con él. Si nos fijamos en eso, lo que vamos a ver, os voy a mostrar ahora una tabla, es que no parece que el gasto social haya disminuido a lo largo de las últimas décadas, sino más bien lo contrario. Y si nos fijamos también en la generosidad de las prestaciones, en términos generales, tampoco ha habido una reducción en la generosidad de las prestaciones. Desde este punto de vista muy agregado, cuantitativo, sería difícil defender que hay una crisis del estado del bienestar. En esta tabla tenéis el gasto en protección social, no incluye educación, desde finales del siglo XIX hasta el preludio de la crisis financiera de 2007-2012, más o menos en el caso español. En azul, lo que tenemos marcado son el país líder en ese momento en gasto social. Y con el rectángulo rojo, lo que tenemos es el momento en el cual cada uno de los países alcanzó el máximo en gasto social. Entonces podemos ver dos cosas. La primera cosa que podemos ver es que el liderazgo sí que ha cambiado algo a lo largo del tiempo y que en las últimas décadas fundamentalmente es Suecia el país que tiene un gasto social más elevado. En la actualidad, pues, o antes de la crisis, pues junto con Francia y otros países nórdicos como Dinamarca, pues también tienen un gasto social alto, o Finlandia, por ejemplo. Ese es el primer elemento que podemos ver. Segundo elemento, que si nos fijamos en qué parte del ciclo, digamos, del lapso temporal que analizamos, están los máximos de cada uno de los países, nos encontramos con que el máximo del gasto social se suele alcanzar en épocas relativamente recientes, en los 90, incluso en los 2000. De hecho, algunos países están en su máximo de gasto social justo en el último año que tenemos antes de la crisis. De tal manera que si vemos esto, sería difícil defender que hay una crisis del estado del bienestar, porque los países están invirtiendo en gasto social prácticamente como nunca, o como en sus mejores etapas. Entonces, desde este punto de vista, sería difícil defender que hay una crisis del estado del bienestar. Aquí tenemos el gasto público en protección social en varios países de la OCDE desde 1980 hasta 2018. ¿Qué es la OCDE? La OCDE es el acrónimo de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y es una organización internacional que sobre todo lo que hace es informes
que engloba a los países en general de renta alta. Hay algunos de renta media, como México, pero en general son los países desarrollados o con alto nivel de desarrollo. Lo que podemos observar aquí es que en términos generales no se observa que haya una caída generalizada del gasto social, ni mucho menos. De hecho, hay vaivenes, los vaivenes suelen estar relacionados con crisis, a veces crisis internacionales o a veces más locales. Por ejemplo, Suecia aquí tuvo una crisis bancaria propia, fundamentalmente. Pero si observamos en general, la tónica es una tónica constante e incluso con la crisis de 2007-2008 se incrementa el gasto social en todos los países respecto al Producto Interior Bruto. Esto pasa por dos motivos. Una es porque hay más necesidades, sobre todo prestaciones de desempleo, y otra es porque estamos viendo el gasto en relación al PIB, es decir, gasto social dividido PIB. En una crisis lo que ocurre es que el PIB, la producción se reduce, de tal manera que el denominador estaría haciéndose más pequeño. Cuando el denominador de una fracción se hace más pequeño, el número se hace más grande. Entonces, esto tiene una doble explicación, que es el decrecimiento del PIB y el incremento del gasto social. Por ejemplo, si tú mirabas España en 2010 o 2012, tenías que España tenía muchísimo gasto público y muchísimo gasto social. Realmente no estaba gastando mucho más, salvo en intereses de la deuda. Lo que estaba pasando, y en la prestación de desempleo, lo que estaba pasando es que se había reducido el PIB. Y si mirabas el gasto social por persona, se estaba reduciendo. Pero claro, se estaba haciendo la tarta cada vez más pequeña. Entonces, la parte del gasto social que se llevaba pues más parte de tarta. Entonces, por aquí tampoco parece que se pudiera hablar de una crisis del estado del bienestar. Por último, podemos echar un vistazo a la Unión Europea 15, que incluye Reino Unido y que serían los 15 países anteriores a la ampliación al este. Son países, en términos en promedio, son más ricos que los países del este. Los países del este son más pobres, digamos que esto sería la Unión Europea, países ricos. No todos los países del este son más pobres que los de la Unión Europea 15. ¿Conocéis cuál de los países del este creéis que puede tener mayor nivel de desarrollo del este de Europa? Bueno, hay países como Eslovenia que tienen una renta per cápita más alta que Portugal o que Grecia. Y República Checa debe andar por ahí con Portugal y Grecia también. Y creo que alguno de los bálticos ahora también está por encima. No, no lo digo seguro, no sé si Lituania o Estonia. Bueno, lo que observamos aquí es, en primer lugar, que el promedio del gasto social en la Unión Europea 15 se mantiene e incluso se incrementa en la época del comienzo de la crisis. Y en azul tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida de dispersión. Nos dice cómo de diferentes son los datos en un país o en otro, la variable en un país o en otro. Aquí la variable es gasto social. Si tengo un coeficiente de variación alto, quiere decir que hay muchas diferencias entre países. Si tengo un coeficiente de variación bajo, quiere decir que hay pocas diferencias entre países. Lo que vemos en general es que el coeficiente de variación va cayendo a lo largo del tiempo hasta llegar a la crisis. Entonces, parece que en términos generales observaríamos que el gasto social cada vez se parece más, al menos hasta la crisis. Entonces, bueno, tampoco este gráfico nos permite hablar de que hay una crisis del estado del bienestar. Sí que hay que poner algún pero aquí. Estos son datos agregados de gasto social y son, digamos, trazos gruesos. Si nos vamos a casos nacionales y programas específicos, sí que puede haber importantes cambios en el nivel y la cobertura de las prestaciones. Ha podido haber importantes reformas en algunos de los países. A veces han sido compensadas por mejoras en otros programas. Por ejemplo, hubo recortes sustanciales en el caso de prestaciones por enfermedad en los Países Bajos o prestaciones por enfermedad en Suecia o en otros países. En Dinamarca también hubo algún recorte, la prestación de desempleo duraba 5 años y pasó a 4, etc. Otra cosa que también observamos es que el mercado ha ido aumentando su ámbito de influencia en el estado del bienestar. Eso quizá aquí no lo vemos porque son datos agregados,
pero por debajo los mecanismos de organización de algunas herramientas, de algunos programas del estado del bienestar, se han introducido mecanismos de mercado importantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues por un lado hay algunas labores de producción de servicios sociales que la hacen agentes privados, aunque es el Estado el que está financiándola, y por otro lado se están estableciendo incentivos para tratar de que los programas sociales funcionen mejor, normalmente tratando de fomentar la competencia. Vamos a pensar ejemplos de cada uno. Aquí en España, erróneamente, tendemos a identificar la sanidad o la posibilidad de acceder a la sanidad gratuita con que el hospital tiene que ser público o con que el médico tiene que ser un empleado público. Eso no es así en la mayor parte de los países. Y lo mismo con la educación, e incluso en España. El caso de la educación lo conocéis mejor. ¿Por qué? Existen los colegios concertados. ¿Qué es un colegio concertado? Es un colegio cuya propiedad es privada, normalmente sin ánimo de lucro, y los estudiantes que van allí no pagan, o al menos es ilegal que paguen, salvo que sea bajo mesa, etcétera, etcétera. Es el Estado el que paga esa educación. Es educación que se produce privadamente, pero financiada con dinero público. Y eso es gasto, eso entraría dentro del gasto social en educación. Totalmente. Y eso es un ejemplo del tipo de mecanismos que se han introducido. En España, por ejemplo, se han extendido los conciertos. Esto es un modelo muy de España. Solo España y Bélgica, digamos, tiene tanto peso la educación de producción privada. En Suecia se puso esto en los 90 en marcha, que podían elegir colegios. Entonces solo se podía ir a la escuela pública, ahora te paga cualquier cosa el Estado. Se han introducido esa serie de cosas. ¿Bajo qué premisas o con qué justificación? Pues muchas veces es para que compitan entre ellos. Lo que quieren es que los colegios compitan por los alumnos. Esa es la idea. Y de esa manera, pues que la educación sea mejor. Sí, sí, eso es gasto social. Eso es gasto social y claro, puede ser producido privadamente o por un colegio público. El colegio concertado es muy similar a un cheque escolar, de hecho. Tú vas donde quieres, etcétera. Una cosa, por ejemplo, que se hizo en Salamanca y más sitios, por motivos ideológicos fundamentalmente, es que tú puedes elegir el colegio que quieras, aunque no te toque por zona. Cuando yo estudié, tú ibas básicamente al colegio de tu barrio. Eh, no totalmente obligatoriamente, pero era uno de los criterios más importantes para asignarte el colegio, es que estuviese en tu zona. Ahora no hay zona. Ahora no hay zona. Lo que defiende sobre todo el PP, que fue el que lo implantó, es que es maravilloso porque todo el mundo elige el colegio, etcétera, etcétera. Lo que dicen los detractores es que hay mucha gente que no tiene la posibilidad real de elegir colegio. Primero, porque no tiene la posibilidad de llevar al niño a la otra punta de la ciudad, y después no tiene la información de qué colegio es bueno, qué colegio es malo, etcétera, etcétera. Y acaban generándose cierta segregación en los barrios. Es lo que dicen. Pero lo que ellos defienden, en parte, es una historia ideológica, y es para que si tú vives en Val del Agua, pues pueda llevar al niño a la vaguada, básicamente, y pueda aparcar el todoterreno encima de la acera, que eso es una práctica habitual y no está perseguida por la policía local. Eh, pues la idea es que compiten entre ellos los colegios. Claro, para que compitieran y eso funcione bien, tiene que haber conocimiento acerca de los padres de qué colegio es bueno, qué colegio es malo, y eso no es fácil de saber, ni para los padres ni para nadie. ¿Por qué la vaguada es bueno? ¿Porque los profesores son buenos o porque los niños pertenecen a familias con alto nivel socioeconómico, por ejemplo, o sociocultural? No, no es tan evidente, ¿no? Pero la idea es esa, básicamente.
Esto, por ejemplo, se ha empezado a hacer en sanidad también. En algunos casos, en algunas comunidades más que en otras, pero en algún caso posiblemente habéis tenido que ir a haceros una prueba o incluso alguna intervención quirúrgica y sois derivados a la sanidad privada para una resonancia magnética, una radiografía o una prueba por el estilo. Tú no pagas, le paga la sanidad pública, le paga a ellos. Es un servicio que se está produciendo privadamente, pero es gasto sanitario público, porque es lo que está pagando por ello. Ese tipo de mecanismos ha ido entrando cada vez más. Que haya competencia, que también los profesionales tengan incentivos, etcétera. Por ejemplo, los médicos tienen algunos incentivos. Eh, por poner un ejemplo, pues bueno, si el médico consigue que deje de fumar determinado número de pacientes, pues tiene un incentivo. Si consigue que tengan niveles de colesterol bajos, también tiene un incentivo. Y esos incentivos están bien porque están bien alineados con las preferencias sociales. Hay otros que son más problemáticos, como hay incentivos para contención de coste, por ejemplo. Algunos de ellos no son problemáticos, como recetar genéricos, pero hay otros como cuantas menos pruebas hagas, que pueden haber conflicto entre los intereses del paciente y los del médico en algunas situaciones. Y en general se han ido introduciendo esta serie de cosas. En las prestaciones de desempleo, en los servicios de empleo, por ejemplo, cada vez hay más externalización de distintas acciones de formación, etcétera, y se recurre a consultorías y demás. Iba a decir lo de los fondos europeos estos que está haciendo Pedro Sánchez ahora, pero bueno, eso no se sabe ni lo que está haciendo. Pero en principio querían meter a Deloitte y demás para que ellos evaluaran los proyectos, que miedo me da. Pero bueno, en algunos países sí que ha habido reformas muy radicales, destinadas a hacer sobre todo las prestaciones más contributivas. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de las pensiones, algunos países han instaurado sistemas de pensiones en los cuales tu pensión depende exclusivamente de lo que has cotizado durante tu vida laboral. Van contando todo lo que has cotizado. E incluso en algunos países del este o en Reino Unido, la pensión se basa en cuentas individuales de capitalización, una especie de plan de pensiones como los que podemos contratar, pero obligatorio. Obligatorio. Una parte de tu salario va a un plan de pensiones obligatorio. Y después incluso se proponen, en algunos casos, reformas más radicales a veces. Aparte de las cuentas de ahorro obligatorias para pensiones, hay en algunos casos, como en China, que se están proponiendo cuentas obligatorias para gastos médicos, que cuando te pones malo sale de ahí el dinero. Y otras, en Chile, que funciona, por ejemplo, es para el desempleo. Cuando el tipo se queda desempleado, los fondos salen de una cuenta de ahorro del desempleo. Y cuando los agota, es donde entra a pagarle el Estado, básicamente. Eso lo hacen para tratar de que el tipo busque rápido empleo. Algunas de estas reformas se han implantado ya en Europa, sobre todo el tema de las pensiones, en el otro no tanto. A veces este tipo de reformas no necesariamente aumentan el gasto, sino que simplemente el gasto se hace de otra manera. Entonces, sí que parece que el estado del bienestar, en términos agregados, goza de buena salud, no ha reducido su tamaño, pero por debajo está habiendo ciertas transformaciones en cómo se organiza e incluso puede haber en algunos casos algunas reformas fuertes. El segundo elemento tiene que ver con el estado del bienestar y el crecimiento económico. Fundamentalmente, desde su inicio, la principal crítica al estado del bienestar era que podía ser malo para el crecimiento económico. Y básicamente a través de dos mecanismos, de los impuestos y de las prestaciones sociales. Hemos visto que los estados del bienestar suponen en promedio como el 25% del Producto Interior Bruto de los países desarrollados. Eso es mucho. Es una parte muy importante de la tarta, de lo que se produce en un país durante un año. Entonces, para financiar eso necesitas ingresos tributarios muy elevados. Necesitas impuestos muy altos. ¿Y qué pasa con los impuestos? Pues que pueden tener efectos. Un efecto que pueden tener es que los impuestos pueden afectar negativamente al ahorro privado, fundamentalmente. El ahorro es la parte de la renta que no consumes. Si lo que está ocurriendo es que te cobran impuestos
y de esa manera están reduciendo tu renta disponible, vas a reducir el consumo, pero también vas a reducir el ahorro. Además, muchas veces en los países desarrollados hay también impuestos sobre los rendimientos del ahorro. Si te genera intereses una cuenta corriente o un alquiler que se cobra, eso también está sujeto a impuestos. De tal manera que el que te puedas llevar una menor parte de esos rendimientos del capital también va a desincentivar que tú ahorres. ¿Qué pasa con el tema del ahorro y el crecimiento económico? Bueno, el ahorro, que es la parte de tu renta que no consumes, normalmente tratas de prestarla. ¿Para qué se toma prestada? Pues bueno, se toma prestada para la compra de máquinas, lo que se llama inversión. La inversión es la compra de máquinas nuevas. Y el crecimiento económico, lo que se produce de un país, depende del número de gente trabajando y depende también del número de máquinas que tengas. Luego, si tienes, es posible que impuestos elevados tengan un efecto negativo sobre la inversión y un efecto negativo sobre el crecimiento económico futuro. Además, normalmente los países requieren impuestos elevados sobre el trabajo. Los impuestos sobre el capital tienen el problema de que el capital es móvil, es relativamente móvil. Mirad el rey Juan Carlos con qué alegría lo mueve de un lugar a otro. El trabajo, la mano de obra, es más difícil que se deslocalice por motivos de impuestos. Solo lo hace pues gente que hay muchísima diferencia en lo que le saldría a pagar y que básicamente no está en casa porque viaja muchísimo. Típicamente podemos pensar en un deportista de élite que está en Andorra o está en Suiza o está en Mónaco. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues ahí no hay nada que hacer. Ni en Suiza hay nada que hacer. Es aburridísimo. Pero claro, un tenista, ¿cuántos días está en casa? O un piloto de coches o un piloto de motos. Pues poco tiempo. Y su carrera laboral también es muy poco tiempo. Entonces, en estos casos, pues sí se suelen deslocalizar, pero normalmente es más difícil deslocalizarse y por eso los impuestos tienden a ser más altos sobre el trabajo, porque es más fácil ponerle impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? Pues normalmente impuestos sobre la renta o cotizaciones sociales. Lo que hace esto es reduce el salario neto que el trabajador se lleva a casa. Eso pues puede tener un efecto negativo sobre la oferta de trabajo. Al reducir el salario por hora que tú recibes, digamos que lo que ocurre es que cuando tú tienes que decidir cuántas horas trabajas, quedarte en casa es más barato. Es decir, me bajan el salario por hora. Si yo dejo de trabajar una hora, lo que pierdo es el salario que me dan. Si el salario que me dan está cayendo porque me ponen impuestos, ahora quedarme en casa es más barato. Pierdo menos quedándome en casa. Luego, por ese lado, tendería a trabajar menos y tener más ocio. A trabajar menos y tener más ocio. Al mismo tiempo, también ocurre que si yo trabajo las mismas horas, voy a tener menos renta, porque ahora el salario hora es más pequeño. Con lo cual, al sentirme más pobre, puedo querer consumir menos ocio. Y entonces aumentar la cantidad de trabajo. Dicho de otra manera, que podría querer, si quiero mantener mi nivel de vida, tengo que trabajar más horas, con la bajada de salario hora. En consecuencia, hay dos efectos contrapuestos al subir los impuestos. Uno que me llevaría a trabajar menos y otro que me llevaría a trabajar más. En principio, no se sabe cuál prevalece, pero en términos generales se considera que, salvo rentas muy altas, el efecto sustitución debería prevalecer y que se redujese la oferta de trabajo. Desde el punto de vista teórico, es lo que pensamos. La segunda parte de los efectos del estado del bienestar tendrían que ver con las prestaciones sociales. Existen determinados programas sociales que pueden afectar seriamente a los incentivos de las personas, fundamentalmente a trabajar, también al ahorro, pero sobre todo a trabajar. Aunque es importante saber, y pondré algunos ejemplos, que depende
de una manera muy específica de cuáles son los detalles del programa concreto. Pensemos en un programa de garantía de rentas o de prestaciones de desempleo. Imaginemos que estamos cobrando una prestación de desempleo. ¿Qué ocurre si aceptamos un trabajo con la prestación de desempleo? Se deja de cobrar la prestación. Si te quedan un año por delante de prestación de desempleo y a lo mejor el empleo no resulta muy atractivo, lo que puede ocurrir es que la prestación de desempleo incentive el que tú no aceptes el trabajo. Imaginemos que estamos cobrando una prestación de desempleo de 1.000 euros y nos ofrecen un trabajo de 1.100 euros y que no nos gusta. Y después imaginemos otra situación en la cual no tenemos ningún otro ingreso. ¿Cuándo será más posible que lo aceptemos? Si tenemos la prestación de desempleo o si no tenemos nada. Si no tenemos nada. Luego es posible que determinados programas puedan favorecer que la gente trabaje menos. En el caso de la prestación de desempleo no existe para que la gente trabaje más. En términos generales, se observa que la prestación de desempleo tiene efectos negativos sobre la búsqueda de empleo, pero ese no es el objetivo de la prestación de desempleo. Su objetivo fundamental es un objetivo de redistribución de renta y de mantenimiento de renta de gente que ha perdido el trabajo. Además, la prestación de desempleo puede también favorecer que la gente encuentre un trabajo que esté más adecuado a sus cualificaciones. Y encuentre una empresa y un puesto de trabajo que se adapte mejor. Y eso puede ser bueno no solo para él, sino para la economía que crece más en el futuro. Pero también puede tener este efecto desincentivador. Un programa típico que tenían algunos programas de garantía de rentas, de lucha contra la pobreza, es que cuando la persona cobra dinero, se le reduce la prestación contra la pobreza que recibe más o menos de forma proporcional. De tal manera que se crea una trampa de pobreza porque el tipo tiene poco incentivo a tratar de conseguir ingresos propios. Hoy, por ejemplo, salía en el telediario varias personas y una de ellas decía que con 320 euros, que no sé cuál era la casuística, porque creo que esto del ingreso mínimo vital se está gestionando burocráticamente muy mal, pero que se lo habían denegado y tal, ¿no? Entonces, la prestación, depende de cómo esté diseñada, puede generar que la gente no busque trabajo o puede desincentivar la búsqueda de trabajo. Pero el diablo está en los detalles, que quiere decir que depende mucho de cómo sean las características del programa, si se ha pensado o no. Por ejemplo, una cosa típica que el ingreso mínimo vital le incorpora, precisamente relativo a esta trampa de la pobreza, es que a la gente que encuentre trabajo y empiece a trabajar, al menos durante un tiempo bastante prolongado, le mantienen el ingreso mínimo vital o parte del ingreso mínimo vital. ¿Para qué? Pues para que no digan no voy a aceptar el empleo porque no voy a incrementar mi renta, voy a estar igual, porque lo que gano me lo quitan del otro lado. Entonces, por lo menos que durante un tiempo pueda compatibilizarlo, probablemente en el trabajo podrá también ir adquiriendo más experiencia, etcétera, y posiblemente incrementar el salario que percibe. Después, además, hay otros programas que están específicamente diseñados para favorecer la búsqueda de empleo. Por ejemplo, existe lo que se llama complementos salariales en algunos países, no en España, que consiste en que para los salarios bajos el Estado le paga a las personas un complemento. Imaginemos una persona que busca trabajo y para salarios bajos y encuentra un trabajo de 1.000 euros. Pues bueno, para salarios relativamente bajos el Estado lo complementa un 10%. Entonces esa persona en vez de 1.000 euros se lleva a casa 1.100 euros. De tal manera que es un incentivo porque el salario es mayor. A lo mejor la persona no estaba dispuesta a trabajar por 1.000 euros, pero por 1.100 sí está dispuesta. Entonces depende mucho de cuál sea exactamente el programa o el diseño del programa. Otros programas incluso pueden favorecerlo. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, las empresas le dan planes privados de salud a los trabajadores, planes colectivos.
Y puede haber gente que no se quiera mover del trabajo porque no quiere perder el plan. Si tú tienes una sanidad, un seguro sanitario que cubre a todo el mundo con independencia de la empresa donde trabajes, digamos que la gente va a tener mayor libertad para moverse a un trabajo que le guste más, etc. Y eso es bueno, se supone, para la economía. Entonces depende mucho del programa concreto. En general, los economistas han sido muy críticos, se han pasado 3 pueblos con el estado del bienestar. Esta crítica sobre todo ha sido teórica, porque después cuando uno va a los estudios empíricos no son ni mucho menos concluyentes. Las conclusiones son mucho menos claras. Varios motivos podemos ver. Bueno, uno de ellos bastante clave es que la elasticidad de la oferta de trabajo sigue siendo un área en la cual no tenemos mucho conocimiento de cómo es realmente esta elasticidad. La elasticidad precio de la demanda o de la oferta es cómo cambia la oferta cuando cambia el precio. La elasticidad de la oferta de trabajo es cómo cambia las horas que la gente desea trabajar cuando cambia el salario neto. Entonces eso es clave para saber, por ejemplo, qué efecto van a tener los impuestos. Si tienes una elasticidad de la oferta muy alta, quiere decir que la gente reacciona mucho al cambio en los precios. Quiere decir que si subo los impuestos, la gente va a reducir mucho su oferta de trabajo. Si tengo una elasticidad baja, quiere decir que si subo los impuestos, la gente no va a reaccionar mucho, que va a trabajar prácticamente lo mismo y no va a tener mucho efecto en el crecimiento económico el caso de la imposición. Lo que observamos es que en la práctica hay muchas estimaciones distintas. Hay algunas que dicen que es casi cero, que sería casi inelástica, otras que es más elevada, cercana o superior a 1, que quiere decir que un cambio en el salario genera un cambio más que proporcional en la oferta de trabajo. Por ejemplo, si me incrementan el salario el 10%, la probabilidad de que yo trabaje se incrementa más del 10%, o las horas o se incrementan el 10% o más del 10% las horas que yo deseo trabajar. Esto no está muy claro todavía. Por ejemplo, parece que para el caso de las personas que viven solas o cuando solo hay una renta en el hogar, la gente no reacciona mucho al salario. Sigue trabajando igual las mismas horas. Parece que tiene más efecto cuando hay varias rentas en el hogar. Que la segunda renta suele ser de la mujer y ahí parece que suele ser una mujer y ahí parece que reacciona más a los cambios de salario. Porque, bueno, posiblemente en este caso, pues es más decisivo el salario a la hora de buscar servicios para que se hagan cargo del cuidado de niños, dependientes, etc. Eso por un lado. Por otro lado, hay estudios utilizando datos de países, estudios macroeconómicos agregados, y estos estudios en términos generales nos ofrecen conclusiones muy distintas. Unos dicen que es positivo, otros que es negativo, otros que no tiene efecto. Quizá lo que podemos extraer de los estudios más recientes, de las revisiones más recientes, es que parece que el gasto social no tiene efectos, ni positivos ni negativos en el crecimiento económico. Puede ser o parece ser que en total el tamaño del sector público sí que puede tener efectos negativos, pero no el del gasto social. ¿Qué cosas hay que no son gasto social? Pues hay muchas más cosas. Hay gasto militar, hay gasto en empresas públicas, hay otra serie de cosas. Entonces, parecería que el gasto social no tiene efecto negativo. El tamaño total del Estado, incluyendo todo tipo de gastos, sí podría tener un efecto negativo. En el tercer punto, lo que vemos es los nuevos retos del estado del bienestar. Y el primero de ellos que vamos a ver es el de la globalización y la inmigración. En las últimas décadas hemos entrado en una época que se conoce como la época de la globalización. Y se caracteriza porque hay una fuerte interdependencia, una fuerte relación entre los países, sobre todo a través de flujos comerciales, bienes y servicios que se compran los países unos a otros, flujos financieros, inversiones que se realizan en un país o en otro. Viene una persona a otro país y monta una fábrica en España. Viene un español y monta una fábrica en Argentina. Son inversiones. Y también a través del movimiento de la mano de obra, de la inmigración, las migraciones internacionales. Si echamos un vistazo a algunos datos que conocemos, podemos ver esto a las claras. Esto es un índice de globalización. En vez de presentaros datos
de exportaciones e importaciones, pues simplemente aquí un índice para que veáis. Este azul es la globalización económica, este rojo es la globalización comercial y este otro es la globalización financiera. Y bueno, pues lo que observamos es que han ido creciendo a lo largo del tiempo. Si echamos un vistazo a la inmigración, esto sería el tanto por ciento de residentes que han nacido en el extranjero, pues si bien en el mundo está en torno al 3,5%, en el caso de los países de renta alta, o los países de la OCDE, que son casi los mismos, sí que ha habido un incremento importante a lo largo del tiempo. Se ha pasado desde un 7% a más de un 11% en los países de renta alta. Ha habido un fuerte incremento de las migraciones. ¿Qué se debe todo esto? Bueno, hay distintos factores. Por un lado, ha habido un crecimiento económico muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los países son más ricos y compran más cosas al exterior, comercian más. Por otro lado, se han reducido las barreras al comercio. Las barreras al comercio suelen ser aranceles, que son los impuestos a los productos que vienen de fuera o a que tú exportes productos fuera, y también otras barreras económicas que no son impuestos, pero que dificultan que tú compres o vendas al exterior. ¿Cómo qué? Pues bueno, a veces hay regulaciones. Por ejemplo, Estados Unidos, para evitar que México exportase atún a Estados Unidos, pues dijo que es que los mexicanos usaban unas redes, que sus agujeros eran demasiado pequeños y eso era medioambientalmente inadmisible y entonces eso no lo podían exportar. Obviamente lo que estaba tratando a Estados Unidos no le importaba nada los temas de los atunes. Lo que no quería es que, lo que pasa es que, bueno, quería proteger a algunos de sus votantes y argumentaba eso. De hecho, una base del apoyo de Trump era que decía que iba a proteger a alguna industria frente a la competencia china. Bueno, las barreras y los aranceles se han ido reduciendo mucho a lo largo del tiempo, sobre todo entre los países desarrollados y sobre todo en los productos industriales, no tanto en la agricultura. Y también se han facilitado mucho las inversiones a través de acuerdos políticos. De hecho, este acuerdo que ha firmado la Unión Europea con Canadá, que habéis oído hablar hace 2 años o una cosa así, la Unión Europea y Canadá tienen libre comercio, no tienen aranceles desde hace mucho tiempo, pero sobre todo se refería a temas de inversiones. A temas de inversiones. Mayor libertad para realizar inversiones, etcétera, y mayor seguridad jurídica y demás. Y de hecho, durante el final de la Segunda Guerra Mundial hasta finales del siglo XX, hay muchos acuerdos de liberalización del comercio. Se firma un acuerdo que se llama el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas y a mediados de los 90, a principios de los 90, se crea la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué más ocurre? Mejoran las comunicaciones, los flujos de información y se reducen mucho los costes de transporte. Los costes de transporte se han reducido de una manera absolutamente impresionante y ahora pues resulta rentable importar productos desde China, desde Corea del Sur, etcétera, etcétera. Nosotros mismos compramos cosas en AliExpress, por ejemplo, habréis comprado alguna vez, y los costes de envío son bastante asumibles. Tarda unas cuantas semanas, vendrá en el tren este que viene de Shanghái, pero son bastante asumibles ya los costes de los productos que vienen de China y dentro de la Unión Europea pues ya son bastante pequeños los costes de transporte. Y además tienes acceso a un montón de información acerca de precios y demás, pues a través de Internet. Bueno, ¿por qué la globalización puede ser un reto o un problema o un desafío para el estado del bienestar? Bueno, pues básicamente porque en un mundo globalizado tú tienes que competir con otros. Tienes que competir con otros porque estás comerciando con otros. Estás abierto a la competencia exterior. Y ahí el estado del bienestar puede, por un lado, convertirse en un obstáculo para la competencia. Por ejemplo, el estado del bienestar, por dos vías. El estado del bienestar requiere altos impuestos, sobre trabajadores o sobre empresas.
pongas un impuesto sobre trabajador o sobre empresa, da lo mismo, porque el resultado siempre es el mismo, con independencia de quién legalmente tenga que dar el dinero al Estado. Y es, un impuesto reduce el salario neto y aumenta el coste laboral. Y la diferencia entre el salario neto y el coste laboral es el impuesto, precisamente. Por ejemplo, nos ponen el IVA. Ninguno de vosotros ha hecho nunca una declaración de IVA, posiblemente como consumidor. A lo mejor habéis trabajado en algún sitio y ahí lo habéis hecho. Pero eso tiene un efecto sobre vosotros. Si le ponen un IVA al café en vez del 20%, del 35%, ¿creéis que va a tener algún efecto sobre vosotros? Poco. Lo que va a intentar el tipo del bar es tenerlo en cuenta y pedirte más. Y si antes te pedía por el café 1 euro, ahora te va a pedir a lo mejor 1,20. Pero posiblemente también va a haber gente que demande menos. Y eso va a hacer que se reduzca la demanda. Entonces, posiblemente lo que va a ocurrir es que tú vas a acabar pagando 1,15 y el tipo sin IVA no se va a llevar 1 euro, sino se va a llevar 0,90 o 0,95. O sea, perjudica a los dos. Y lo mismo si el impuesto te lo pusieran a ti. Si el impuesto te lo ponen a ti, tú estás dispuesto a pagar menos por el café. Entonces, cuando el tipo te ve que entras a comprar el café, pues va a ver que tú estás dispuesto a pagar menos. Entonces, eso le va a acabar afectando a él porque baja el precio que te puede cobrar. Entonces, da lo mismo a quién legalmente le pongas el impuesto, empresa o trabajador, acaba traduciéndose en menor salario neto y mayor coste laboral. A quién afecte más no depende de lo que diga la ley, sino que depende de la elasticidad. Si te ponen un impuesto sobre la insulina, aunque lo tenga que pagar el farmacéutico te lo va a poder traspasar a ti del todo. ¿Por qué? Porque tú no vas a reaccionar. Si te suben el precio de la insulina, tú no compras menos insulina. ¿Se entiende la idea? Esto en teoría lo veis en economía, pero siempre conviene recordarlo. Entonces, el estado del bienestar pone impuestos o necesita de impuestos muy elevados sobre trabajadores y sobre empresas, y eso incrementa el coste laboral, incrementa el precio del trabajo. Y por otro lado, el estado del bienestar implica, ya lo vimos, desmercantilización. ¿Qué significa desmercantilización? Significa que incrementa la posibilidad o favorece la posibilidad de que tú puedas subsistir fuera del mercado de trabajo. Si existe esa posibilidad de subsistir fuera del mercado de trabajo y de no morirte, el hecho de que exista el estado del bienestar va a hacer que para trabajar tú vas a exigir que te paguen un salario mayor. Si tú tienes un ingreso mínimo vital, no sé cuánto es el ingreso mínimo vital, cuánto lo pusieron, 500 euros o yo no sé. ¿Os acordáis? Imaginemos que tienes una prestación contra la pobreza de 500 euros. Pues obviamente, si quieren que tú trabajes, van a tener que pagarte más de 500 euros. Cuantas más prestaciones tengan que te permitan subsistir fuera del mercado laboral, mayor va a ser el salario que tú vas a pedir por trabajar. Eso se llama salario de reserva, mínimo trabajo al cual una persona trabajaría. Y eso incrementa de nuevo los costes laborales, los salarios y por tanto los costes laborales. Entonces, en un contexto de globalización, esto es un problema, porque los países tratan de competir bajando los costes y puede que traten de competir bajando costes no salariales, impuestos, por ejemplo. Los países, pues, pueden, en un contexto de globalización, pueden tratar de bajar impuestos y eso compromete, reduce la viabilidad del estado del bienestar que se tiene que pagar con impuestos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y además esto pues te afecta la correlación de fuerzas entre empresas y trabajadores. Las posibilidades que tiene una empresa en este contexto, tanto de irse como de quebrar, como consecuencia de
los costes laborales, estando expuesta a un entorno de globalización, son mucho mayores que si no estuviera expuesta. Entonces los trabajadores pierden muchísimo poder de negociación. Si os fijáis ahora mismo en las empresas automotrices en España, la Nissan, la SEAT, etcétera, básicamente están dispuestos a aceptar cualquier trato a los trabajadores a cambio de que la empresa se quede y no se vaya. Habéis visto esto, ¿verdad? Entonces, puede tener un efecto bastante importante sobre el poder de los sindicatos, por ejemplo. Y los sindicatos tienen mucha relación con las instituciones del Estado del Bienestar. Las han apoyado mucho. De tal manera que la globalización puede hacer que los países quieran bajar impuestos, reduciendo por eso la capacidad para financiar el Estado del Bienestar, y también puede afectar negativamente a instituciones como los sindicatos. Para terminar simplemente este gráfico, aquí está la cuña fiscal en algunos países desarrollados, países ricos de la OCDE en 2017. Es del total de los costes totales laborales, ¿qué parte son impuestos? Aquí están tanto impuestos a los trabajadores como impuestos que paga la empresa. ¿Y qué observamos? Pues si vais a España, y esto os puedo enseñar, y esto es así, pues básicamente, o sea, en una nómina se puede apreciar, pues de cada 100 euros que la empresa se gasta en contratar al trabajador, 40 van a impuestos. Parte legalmente corresponden a la empresa, parte legalmente corresponden al trabajador. Cotizaciones sociales, cotizaciones por desempleo, IRPF, y después la empresa pues paga otros impuestos además, impuestos de sociedades, etc. Solo de cotizaciones sociales son 20 y tantos puntos entre trabajador y empresario, más otros, dependiendo del trabajador, otros 10, 20 de IRPF, etcétera. Entonces tiene un efecto cuantioso. Hay diferencias entre países. Por ejemplo, aquí hay países en los cuales pasa del 50%, y después aquí tenemos otros países pues donde está ya en el entorno del 30 y un poco menos. Y bueno, pues con esto acabamos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario?